Señoras, señores, sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy les vamos a contar una historia fantástica. La historia de uno de los clubes de baloncesto más importantes, no solo de Italia, sino de Europa. La Reyer de Venecia. Estén atentos. Así que, bienvenidos. Benvenuti a Venecia. Benvenuti a casa. Venecia, la ciudad de los canales, la ciudad museo. Esta ciudad del norte de Italia dispensa cualquier tipo de presentación. Ya la conocen. Observen esta imagen. Es la escuela de la Chiesa da Misericordia, un edificio del siglo XVI, construido por Jacopo Sansovino. La Sociedad Reyer de Venecia fue fundada en 1872 como una sociedad gimnástica, la Società Veneciana de Ginnastica Constantino Reyer, fundada por Pietro Gallo. Tenía como objetivo promover la educación física entre los jóvenes venecianos. En 1925 se creó la sección de baloncesto de Pallacanestro. Pronto la sección de baloncesto de la Reyer alcanzó las cotas máximas en el baloncesto italiano. Necesitaba un lugar digno donde jugar. Como saben, Venecia no tiene espacio disponible apenas. Es una ciudad construida dentro de una laguna, con canales, con puentes. Existían espacios libres, evidentemente, en algunas escuelas, en algunos colegios, los patios de los colegios. Sin embargo, la Reyer deseaba un pabellón digno y por ello se fijó en este edificio histórico. Como les decíamos, este edificio histórico quedó desclasificado, quedó desacralizado en el siglo XIX. Ya fue cuartel, ya fue almacén, ya fue archivo histórico. En los años 30, la Reyer lo adapta como gimnasio. La planta baja era un gimnasio donde se entrenaban sus atletas. Y en la primera planta existía un gran salón con pinturas murales, con frescos de la escuela de Tintoretto y Veronese. Fue aquí, en esta primera planta, donde se adaptó una cancha de baloncesto. ¿No se lo creen? Pasen con nosotros, pasen a ver estas imágenes históricas. Aquí lo tienen. Esta es el antiguo gimnasio de la Misericordia, la casa de las Reyer de Venecia durante muchas décadas, hasta 1977, en que se abandonó. Observen estas gradas de madera, estas bancadas de madera, que hacían un ruido infernal en los días de partido, cuando los espectadores pateaban estas bancadas. Aquí tienen las bancadas rodeando la cancha de juego, con las canastas, y las pinturas murales, los frescos, rodeando la sala. Tienen más imágenes de esta cancha histórica. Alguien le ha llamado el pabellón más bello del mundo. Aquí lo tienen en un día de partido. Era profundamente original esta cancha. La Reyer de Venecia en los años 40 alcanzó durante 2 temporadas consecutivas el título de campeón de Italia de baloncesto. 41-42 y 42-43, en plena Segunda Guerra Mundial. No solamente eso, sino que en Venecia existía una gran afición al baloncesto, tremenda,
cantera. Tanto es así que en los años 50, como pueden ver en esta extraordinaria imagen extraída de Facebook, encontramos que en Venecia existían dos equipos en la máxima categoría del baloncesto italiano. Además de la Reyer, la Jungans de Venecia, que jugaba en este campo descubierto, un patio de un colegio, el campo de la Giudecca. Aquí tenemos una imagen de un encuentro contra el Varese, contra el posteriormente potentísimo Ignis de Varese, años 60-70. Como decíamos, no solamente en Venecia existía una gran tradición de baloncesto, sino en toda la zona del Véneto, en Mestre, en la ciudad que está al otro lado de la laguna, en Venecia, en Treviso, pero también en Trieste, en Gorizia, en Padova. Todo el Véneto tenía una gran tradición baloncestística. Aquí tiene una imagen de la Reyer en los años 50, años 60, años de altibajos, con algunas retrocesiones a los escalones secundarios del baloncesto italiano. Aquí tienen imágenes de partidos de los años 60, en este caso contra otro rival regional, el Gorizia. Tiene aquí una imagen bellísima, una entrada a canasta de la Reyer en la Misericordia. Otra imagen histórica, la Reyer, esta debe ser de finales de los 60. Ya existía publicidad en las camisetas. En un encuentro contra el famosísimo Cimental de Milán, uno de los mejores equipos de Italia, que fue campeón de Europa en los años 60. Con Giulio Chiellini, con Bariviera. Y llegamos a los inicios de los años 70. La Reyer Venecia, ahora con publicidad en sus camisetas, Splugen, alcanza unas épocas muy brillantes en las que se codea con los grandes del baloncesto italiano. Aquí tiene una imagen de un periódico, el Basket Boom. Para que tengan una idea, en aquella época, en los años 70, en Italia se publicaban periódicos y revistas específicas sobre baloncesto. Tiene aquí la clasificación final de la Lega en la temporada 71-72. Como pueden ver, la Splugen Venecia acabó en un honroso cuarto lugar, solo por detrás de los tres grandes monstruos del baloncesto italiano de finales de los 60 y de la década de los 70 y también de los 80. El Cimental de Milán, el Ignis de Varese y la Force de Cantù. Casi nada. Tres equipos campeones durante la década de los años 70. Copas de Europa, Copas Korak, Recopa. Recordamos aquel Cimental de Milán, con los Giulio Chiellini, con Bariviera, con Arthur Chini. ¿Qué decir del Ignis de Varese, el gran supercampeón de los años 70? Con Aldo Ossola, con Dino Meneghin, con un americano extraordinario, Bob Morse, un tirador extraordinario, o la Force Cantù, con Pierluigi Marsorati, el mejor base italiano de todos los tiempos, con Charlie Recalcati, con De La Fiori. Pueden observar que el Venecia quedó por encima de equipos potentísimos, como la Virtus de Bolonia, entonces Norda, la Fortitudo de Bolonia, el Dorado Bolonia, el Móvil 4 de Milano, el otro equipo de Milán, que tenía uno de los mejores americanos
que pasó por Italia en los años 70. Chuck Jura, aquí le tienen, el sheriff de Nebraska, un tirador extraordinario. Más clasificaciones en la 72-73. El Venezia estaba en los lugares altos de la clasificación. Siempre por detrás, por supuesto, como pueden ver, de los tres grandes monstruos. De Varese, Milán y Cantú. Aquí tiene una formación histórica de la Splugen de Venecia en esos años, a principios de los 70. Tenía un gran equipo, jugadores míticos como Carraro, Lorenzo Carraro, Merlati, Gorghetto, Davide Milani, Gennari o el americano Steve House, un extraordinario pívot que posteriormente, tras acabar su contrato con el Venezia, aquí le tienen, en el año 74, jugaría durante 10 épocas en la NBA. Aquí tiene una imagen de portada de Steve House, en la revista Giganti del básquet. Clasificación en la temporada 73-74, lo pueden ver. La Canon, ahora llamada Canon Venecia, acaba otra vez en cuarto lugar, por detrás de los tres monstruos y por encima de la Sinuini de Bolonia, un equipo potentísimo que bajo la batuta del mítico Dan Peterson llegaría a ser campeón de Italia en la 76-77. Aquí tiene una fotografía de la Canon de Venecia. Estamos en los últimos años de la misericordia. Aquí tiene una imagen de uno de los últimos encuentros disputados, temporada 75-76, contra la Mobilgirgi de Varese. Al término de la 76-77 se decide abandonar la misericordia. ¿Por qué? Muy sencillo. La Federación Italiana, el CONI, exigía ahora que los pabellones tuviesen una capacidad mínima de 3.000 espectadores, cosa que la misericordia no cumplía. La capacidad máxima de la misericordia era de 1.500. Por tanto, Venecia tiene que construir rápidamente un nuevo pabellón. La dificultad era la escasez de suelo libre en la ciudad. Se encontró un pequeño hueco en la zona del Arsenal. Lo tienen aquí, una imagen aérea. Ahí tienen el nuevo pabellón construido, el pabellón del Arsenal, con una cabida raspada y apretándose mucho de 3.000, la cabida exigida. Como pueden ver, no había espacio. Es un solar triangular, rodeado de canales y de otras edificaciones antiguas. Aquí lo tienen, desde el exterior. Una estructura vasta de cemento y el interior del arsenal. Como pueden ver, la dificultad del espacio hacía que solamente pudiesen haber 2 gradas enormes para alcanzar esa capacidad. Aquí la tienen, imágenes actuales del arsenal. Y una imagen del equipo de Venecia jugando ya en el arsenal, como Carrera Venecia. La misericordia se abandonó y comenzó un proceso de restauración. Así es como luce actualmente esta antigua sala, el primer piso de la Escuela de la Misericordia. Actualmente es un monumento visitable, una vez que se han restaurado las pinturas al fresco. Y volvemos a la historia de la Reyer Venecia. Como Carrera, a pesar de haber retrocedido a la A2, consigue formar un equipo potentísimo. Se invierte mucho dinero. El patrocinador, la empresa Carrera, invierte mucho dinero y forma un super equipo.
Un super equipo en el que destacaban jugadores nacionales como Grachis, como Carraro, como De La Fiori, muchos años en el Force Cantú, como el pívot Serafini, y dos extranjeros que eran el americano Spencer Haywood, le tienen aquí, un jugador mítico de la NBA, campeón de los Juegos Olímpicos de México con los Estados Unidos y posteriormente en la NBA. Fue el primer profesional de la NBA que pasó directamente desde la high school a la NBA, sin pasar por la universidad, por el college. Junto a Spencer Haywood, otro gran jugador, Drazen Dalipagic, el gran alero yugoslavo del Partizan, fue contratado por las Reyes de Venecia, sensacionalmente. Como saben, Dalipagic posteriormente pasó a jugar en el Real Madrid a principios de los 80, formando una dupla fantástica con otro yugoslavo, con el recordado Mirza Delibasic. Este super equipo de la carrera de Venecia estuvo a punto de ganar una final europea, concretamente la final de la Copa Corac, en el año 81, creo recordar. Tuvo mala suerte. El partido se disputaba teóricamente en campo neutral, pero el hecho de disputarse en Barcelona y ser el Juventud de Badalona el rival hizo que el Carrera jugase prácticamente fuera de casa. La presión ambiental, el arbitraje y la mala suerte hizo que el Carrera de Venecia no se llevase a aquella final. De hecho, a falta de un segundo, ganaba de 2 puntos. Un tiro a la desesperada en el último segundo de uno de los americanos del Juventud propició el empate y luego en la prórroga acabó perdiendo el Carrera por un solo punto, 104-105. A inicios de los años 90, nuevo cambio de casa. La Reyes de Venecia abandona el incómodo Arsenale y se traslada a jugar al otro lado de la laguna, cruzando el puente, a la ciudad de Mestre, al Palasport Taliercio, construido en 1978. La intrahistoria es que en Mestre, como les hemos comentado anteriormente, existía también una gran afición al baloncesto y el equipo local en 1974 consiguió el ascenso a la máxima categoría del baloncesto italiano. Era el Duco Mestre, con jugadores tan importantes como Grachis, Andrea Grachis, que luego jugó en la Carrera de Venecia, o Renato Viralta, uno de los mejores pivots de la historia del baloncesto italiano, que posteriormente fue transferido, sensacionalmente, en la transferencia más cara del baloncesto italiano a la Virtus de Bolonia. Esta Duco Mestre tuvo que disputar el campeonato fuera de casa, pues su pequeño pabellón de apenas 500 espectadores de cabida no tenía la autorización de la Federación Italiana de Baloncesto. Tuvo que disputar sus partidos en Castelfranco de Véneto, pero las fuerzas vivas de Mestre se pusieron en marcha para construir un nuevo pabellón con las características adecuadas a las exigencias federativas. Este pabellón, con ayuda de la importante empresa química Montedison, instalada en Porto Marghera, se construyó en 1978. Le tienen aquí una vista exterior. Es un pabellón que no es bonito desde el punto de vista arquitectónico. Aquí tienen el interior. Parece una gran carpa de circo. Pero por lo menos tenía esa capacidad mínima de 3.000. Caben unos 3.500 en la actualidad. Este Palasport lleva el nombre de Giuseppe Taliercio,
un directivo de la Montedison, de esta importante empresa petroquímica, que a finales de los 70 fue secuestrado y vilmente asesinado por un grupo terrorista de extrema izquierda italiano que actuaba en esa época, las tristemente célebres Brigadas Rojas. Giuseppe Talercio apareció unos días después de su secuestro, como decimos, vilmente asesinado, cosido a balazos en el interior del maletero de su automóvil. Desde entonces, este Palacio de los Deportes lleva su nombre, en su homenaje. Fueron años, finales de los 70, principios de los 80, de gran efervescencia baloncestística en la ciudad de Mestre, en este Palasport Taliercio. Como Superga Mestre, en el año 78-79, tras el traspaso de los derechos federativos del equipo Superga de Alessandria, grandes jugadores actuaron aquí en Mestre. Destacamos el famoso pívot Hawthorne Wingo, aquí le tienen, un ex profesional de la NBA, campeón en 1973 con los New York Knicks y que había jugado en Cantú, en el Force Cantú. También Dwayne Harris. Y en 1980 llegó Chuck Jura, el mítico sheriff de Nebraska, el gran tirador de la liga italiana, tantos años en el Móvil 4 de Milán. El equipo de Mestre prácticamente desapareció a finales de los 80, cayó a las divisiones inferiores del baloncesto italiano, y esto fue aprovechado por la Reyer Venezia para hacer del Taliercio su casa, todavía actualmente, a pesar de que los más acérrimos aficionados mestrinos intentan que la Reyer se vaya del Taliercio, intentan que el Taliercio sea simplemente para el equipo de Mestre, que está intentando retornar a escalones más elevados del baloncesto italiano. En 1996, la Reyer Venezia prácticamente entra en bancarrota. Tiene que jugar en las divisiones inferiores del baloncesto italiano, en la C2, y poco a poco intentar recuperar las glorias pasadas. Desde el año 2006 se hace cargo del equipo el actual patrón, el señor Brugnaro, y poco a poco se va construyendo un equipo que va reverdeciendo las antiguas glorias de la Reyer Venezia. En la última década, el Humana Reyer Venezia se ha consolidado como uno de los mejores teams de Italia. Basta destacar los dos Scudettos, los dos campeonatos conquistados en 2016-2017 y 2018-2019. Además de la FIBA Eurocup en la 2017-2018. Destacamos también el equipo femenino de la Reyer, que se proclamó campeón de Italia en la época 2023-2024. Y para acabar, un comentario breve de la época 24-25. Lo podemos titular como mala suerte brutal. Puede parecer un tópico, pero no fue así. Uno de los mejores planteles de la Reyer de los últimos años, pero todo saltó por los aires al inicio de época, por una oleada de lesiones de larga duración, de elementos fulcrales. Xavier Manford, Tyler Ennis, Tessitori, Fernández. El equipo entró muy mal en la Liga, con 4 derrotas consecutivas, y también en la Eurocup. Ello les obligó a un desgaste físico y psicológico,
a jugar siempre, con el credo en la boca para no quedar descolgados. La Reyer acabó la primera vuelta fuera de los 8 primeros lugares y consecuentemente quedó fuera de la Copa de Italia, de la Final 8. La recuperación de Tyler Ennis lo cambió todo a partir de febrero. Hay quien diga que en el baloncesto actual el base no es tan decisivo como hace 30 o 40 años. Bien, quien diga eso es que no ha visto jugar a Tyler Ennis. Hacía tiempo que particularmente yo no veía un jugador con tanta influencia en el juego de un equipo. Este playmaker canadiense con un pasado brillante en la NBA, en Minnesota, en Los Ángeles Lakers, y que en la época pasada condujo a Nápoles a la victoria en la Copa de Italia, reapareció, como hemos comentado, convirtiéndose en el motor de un equipo que inició una serie de victorias seguidas en la Lega y en Eurocup, que le llevaron a conseguir el último lugar que daba derecho a disputar los playoffs. En Eurocup, el playoff, durísimo, era a un solo partido, en casa del primer clasificado del otro grupo, el Dreamland Gran Canaria. Por tanto, viaje desgastante a Canarias y derrota por una sola canasta, en un partido, según dicen las crónicas, disputado hasta el final y que pudo caer para cualquiera de los dos lados. En la Lega, la Reyer acumula una serie de 7 victorias consecutivas que le vale para llegar al 8º lugar a falta de 3 jornadas para concluir la fase regular. Sin embargo, la inesperada derrota en una triste tarde de domingo en el Taliersio ante el colista Pistoia y en la jornada siguiente en Treviso hizo que la Reyer quedase ya definitivamente en este 8º lugar, quedando a expensas por tanto de saber quién sería el líder de la Lega y por tanto su rival en playoffs. Aquí tienen la clasificación final. Como pueden ver, a la Reyer, como se suele decir, le cayó a fava, es decir, la Virtus, el rival más peligroso por presupuesto, por plantilla, quedó en primer lugar. Y no soy suspense, porque la verdadera revelación de la Lega fue un equipo siciliano que debutaba en la máxima categoría, el Shakhtar de Trapani, que llegó a la última jornada líder y se disputó ese liderato en Bolonia contra la Virtus. El tiempo reglamentario acabó en empate, venciendo en la prórroga la Virtus. El problema era que los jugadores fulcrales de la Reyer llegaban ya muy desgastados por el esfuerzo realizado en el último tramo de la liga. En concreto, en el caso de Taylor Ennis, prácticamente no tenía relevo, dado que Fernández, el argentino, ya estaba otra vez lesionado. También se lesionaron a Amir Sims y con otros jugadores muy cansados. La Virtus, como hemos comentado, tenía un banquillo mucho más amplio. Incluso se permitió el lujo de contratar a un americano, Taylor, solo para estos playoffs. Y el favoritismo de la Virtus obviamente se confirmó en los 2 primeros encuentros en Bolonia. 2-0 en la serie y playoff casi sentenciado. Sin embargo, se pudo apreciar una Virtus que no transmite nada. Es un equipo muy caro, con figuritas sobrevaloradas. Eso sí, con una profundidad de banquillo brutal, que se reveló decisiva. En el primer partido, lo que parecía una derrota clara para la Reyer, con 20 puntos de desventaja a falta de 5 minutos, se convirtió en una sensacional remontada, llegándose a poner a 3 a falta de 1 minuto y pocos segundos.
donde unas decisiones arbitrales impidieron que se consumase esta remontada. Estamos seguros que si hubiese durado un minuto más el partido, la Reyes remonta. En el segundo encuentro, la Reyes disputó el partido hasta el último segundo. De hecho, como pueden ver en esta imagen, a falta de 6 minutos iba por delante en el marcador. Los partidos en Venecia dictaron una Reyes llena de coraje, que disputó los encuentros hasta el final, derrotando a la Virtus en los 2 encuentros, por margen escaso, pero de manera justa, de tal forma que se llegó a un quinto partido en Bolonia, con una Reyes absolutamente agotada, pero que aún así hizo un partido disputadísimo, y de hecho perdió solamente por una canasta, y gracias a la extraordinaria labor del Toto Schengelia, que marcó 29 puntos. Quedaba así finalizada la época de las Reyes de Venecia. Ahora entienden por qué les comentábamos lo de la mala suerte. Nunca sabremos lo que pudo pasar de poder contar desde un inicio de la liga con estos elementos, con Tyler Ennis, con Xavier Manford, con Tessitori a pleno rendimiento. Por lo que nos fue dado ver a lo largo de la época, diremos que hubo 4 jugadores fundamentales en esta Reyes de Venecia. 4 elementos básicos, con una temporada extraordinaria. Tyler Ennis, por supuesto el pívot Kabengele, extraordinario, el alero canadiense Kyle Wiltshire y Jordan Parks, un jugador que ha sido una verdadera sorpresa, revelándose un jugador polivalente, también ex Nápoles, como Tyler Ennis. Acabaron de presenciar una historia de las Reyes de Venecia. Gracias por la atención prestada y hasta un nuevo vídeo.